Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué momentos, ¿no? Cultura y derechos. Todo lo que nosotros amamos es lo que odia Javier Milei. Nosotros amamos los libros, amamos el teatro, el cine, las artes plásticas. Y resulta que este candidato a presidente quiere, y lo dice abiertamente, destruir el Instituto de Cine, destruir todo lo que tenga que ver con los medios audiovisuales, destruir el Ministerio de Cultura, nada menos. Todo. No le importa nada. Pero algo más, la irracionalidad. Ustedes imaginen un gobierno donde los hilos lo maneja un canalla como Mauricio Macri. Gobierna un hombre que habla con los perros, que lo guían los perros, como Javier Milei. Y lo acompaña una oportunista, como Patricia Bullrich. ¡Qué combo! ¡Qué combo! Hoy, a la mañana, todas las mañanas, paseo el perro. Sí, yo quiero mucho a los perros, pero no guían mi vida los perros, eso seguro. Y cuando paseo el perro escucho noticias. Y me entero que un señor de La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, propone que en la educación pública se le pegue a los chicos con un puntero, por ejemplo. Sigo caminando con el perrito y me entero que Diana Mondino, también economista e integrante de La Libertad Avanza, dice que el matrimonio igualitario es cosa de piojosos, que ella está de acuerdo, pero es como tener piojos. Si tenés piojos y alguien se queja, báncatela. Y ahí me acuerdo de William Shakespeare. Cuando Shakespeare dice, el tiempo está fuera de quicio. El tiempo está fuera de quicio. The time is out of joint, en inglés. Ahora resulta que the time significa en inglés también el mundo. No es únicamente el tiempo. Y fuera de quicio, en otras traducciones, por ejemplo el francés, aparece como dislocado, el mundo dislocado, descoyuntado. Y esto es lo que uno siente en estos días, en el mundo entero, porque las guerras que pueden evitarse a través de la palabra, como ustedes ven, siguen produciendo muertes y catástrofes. Y en la Argentina, una elección que no tiene que ver de ninguna manera únicamente con dos fuerzas democráticas. Tiene que ver con una fuerza democrática que la encabeza Sergio Massa y con una banda de locos que puede llevar a la destrucción y al abismo todas estas cosas que nosotros defendemos en este programa y muchas otras, como el salario de los trabajadores, a la ruina total. Esta es la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo me oriento en un mundo tan loco? ¿Cómo me oriento en un mundo donde hay perversos que disfrutan haciendo daño? ¿Y saben cómo nos orientamos modestamente en otra trama? Desde este canal, también por supuesto, amenazado por Javier Milei, como Telam, todos los medios públicos. ¿Saben cómo nos orientamos? Pensando que la literatura, el teatro, el cine, que el arte puede darnos una posibilidad de respirar de otra manera, de imaginar el mundo de otra manera y de construir el mundo de otra manera. De esto se trata, únicamente de esto se trata. Porque si no, si permitimos que la barbarie de la ultraderecha avance, y hoy estoy muy shakespeariano, perdónenme,
vamos a terminar como termina esa tragedia. ¿Cómo termina? Con un nivel de violencia brutal y con un personaje, Horacio, que tiene que testimoniar y que va a decir: el resto es silencio. The rest is silent. De esto se trata. De esto se trata. Por eso hoy vamos a hablar con todo aquello que los llamados libertarios, que de libertarios no tienen nada, pretenden perseguir, ocultar, destruir. Y vamos a decirles entonces que en el año 2023, que todavía no terminó, obviamente, el cine tuvo bastante más de 1 millón de personas que vieron cine argentino, únicamente cine argentino. Y vamos a decirle que cuando alguien hace una película y tiene 20, 25 años o 30, necesita del apoyo del Estado para poder equivocarse. Y que está muy, pero muy bien que el Estado pierda dinero, que lo pierda, para desarrollar un talento en ciernes. Porque finalmente, toda construcción requiere de esfuerzo, requiere de estudio. Toda construcción es un camino. Y ese camino nosotros lo queremos transitar siempre desde el lado de la verdad, desde el lado del arte y sobre todo desde el lado de tender puentes de amistad con el otro. Así comienza otra trama. Hoy en la televisión pública, y amamos hacer televisión pública. Lo primero que quiero pedirte es que veas Puan. Película admirable, película que en la coyuntura tiene mucho que ver con la educación pública, que es la base, yo te diría que es la base de nuestra enorme prosperidad intelectual, la educación pública. Y también encontrarse con el gran Marcelo Subioto, encontrarse con Leo Sbaraglia, con Cristina Vanegas. Todos son excelentes actores. Y necesitamos siempre que el cine argentino tenga la mayor difusión. Por eso a mí me encanta hacer este programa, porque lo podemos lograr, podemos agregar un granito de arena a ese camino, ¿no es cierto? María Alché, ¿cómo va? Directora. Benjamín Nashtach, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Esperaban el éxito? Yo fui al cine, pues no voy a las privadas. Cine en Belgrano, Mendoza y Obligado, no había un lugar. Contame. Estamos muy felices de esto que está pasando con Puan, de no solo en los cines, sino también el interés que surge de distintas universidades de pasar la película para las y los estudiantes. Eso la película tiene, está haciendo un hermoso recorrido y estamos recibiendo muchas devoluciones del público. Y premios, ¿no es cierto?, como tan importante como en San Sebastián. ¿Cómo lo ves, Benjamín? ¿Cómo ves el camino de tu película? Como te dijo María, estamos felices. La película fue premiada, Marcelo Subioto Mejor Actor en San Sebastián, lo cual es un orgullo no solo para nosotros, sino me parece para toda la industria del cine argentino, en este momento en que es importante ponerla en valor y tener la autoestima de la industria bien alto frente a los ataques que está sufriendo. Ataques que van directamente contra el corazón de la universidad pública. Y en la película hay una escena hermosa para mí donde Marcelo, creo que da clases en la calle, ¿es así? ¿Es así? Sin hacer spoiler, pero sí. Sí, no vamos a contar todo, pero algo siempre hay que contar para entusiasmar al público, es así. Me parece. Marcelo, ¿no? en un momento da clases en la calle, sí. Cuando pensaron Puan,
supongo que hace tiempo la habrán pensado a Puan. Fíjate cómo encaja en la coyuntura actual donde todo esto está amenazado. ¿Qué piensan? Bueno, la película la escribimos hace casi 4 años, con lo cual era inimaginable que en el momento de estrenarla íbamos a estar en medio de un balotaje donde tiene intención de voto mucha, una fuerza de extrema derecha que tiene como plataforma desmantelar la educación pública, la cultura pública, la salud pública. Nada de eso estaba en el panorama, por lo menos tan concretamente cuando escribimos el guión, pero al mismo tiempo quizás a veces las películas captan cosas que están en el aire. Y bienvenido sea si puede ser un objeto, una herramienta de preguntas, de toma de conciencia, como nos está pasando, que la piden de muchas universidades públicas, donde vamos a acompañar la película para que sirva de herramienta de debate en esta coyuntura. ¿Cómo imaginaste esta competencia entre dos profesores? Uno, bueno, un poco pedante, ¿no? Aunque no vamos a contar la película, pero bueno, va cambiando, me parece, a lo largo del trayecto. ¿Cómo imaginaron esa competencia entre el personaje de Luis Baraglia y el personaje de Marcelo Subioto? Bueno, Argentina siempre tiende a pensarse como en un binomio, civilización, barbarie, ciudad, interior. Buenos Aires es una ciudad-puerto que siempre está mirando a Europa y no está mirando hacia su propio territorio. Entonces, un poco los personajes vienen a hablar de estos arquetipos sin ser arquetipos, pero bueno, un poco el personaje que se quedó acá, que estuvo toda su vida acá, y el que se fue afuera y tiene ese aura de haber estudiado en Europa con todos sus pergaminos, y un poco indagar en esas diferencias y hacer humor con esa cosa tan nuestra de observarlo de afuera y darle más valor que a lo que tenemos, o un poco la película viene a hacerse esa pregunta, ¿no? El tema del humor, ¿no? De pronto hay una señora que caracterizada como señora muy mayor, que contrata un profesor de filosofía y se sucede una escena bastante grotesca, ¿no? Pero muy divertida. ¿Cómo pensaron el humor en la película? Bueno, el humor como algo sagrado y que es una gran herramienta para meterse con temas incómodos o densos a veces. La película habla un poco de la muerte, del legado, de la crisis o la precariedad de lo que es ser un educador público en este presente. Todas cosas que podían ser solemnes, ¿viste? O pesadas, pero escribimos una comedia para que vayas al cine, te rías. De hecho, la gente se ríe mucho en la sala, lo hemos visto, lo cual nos da mucha felicidad. Y la risa como ese ejercicio también de catarsis, de alivianar un poco, sin por eso dejar de hacerse un montón de preguntas, que es lo que la película propone. Fíjate que esto, como decís, de la precarización, ¿no? El sueldo. El protagonista tiene que correr de un lado para el otro para vivir muy modestamente y a la vez tiene que preparar sus clases y a la vez tiene que estar al frente de los alumnos, algo que realmente ocurre en la Argentina, mientras que el otro que viene de afuera parecería ser que esos problemas los tiene solucionados. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, algo de eso es así, ¿no? Como que el que viene de afuera tiene otras posibilidades económicas y otra situación por las características de otras universidades. Y a su vez, bueno, Marcelo tiene una pertenencia con la Universidad de Buenos Aires y un vínculo afectivo con todo ese mundo que tiene que ver eso, con un compromiso hacia estar en este país y construir desde acá, ¿no? Me pregunto cómo la vieron en San Sebastián. Bueno, ¿Qué les decían en San Sebastián? Porque uno puede pensar, bueno, Puan la conocemos nosotros. ¿Cómo la vivió el público de San Sebastián que le otorgó los premios que le otorgó? Tuvimos muy buena recepción en San Sebastián. Creo que Puan es un lugar particularísimo y al mismo tiempo es un lugar universal. La gente se puede relacionar si pasó por alguna institución pública. Al fin y al cabo hay personajes que se encuentran en todos lados. También estrenamos la película en Brasil, donde hubo una recepción muy buena, mucha risa, mucha emoción. Y nos decían, acá es igual, en una universidad de Río de Janeiro decían que era igual a Puan. Bueno,
Hay mucho de universal en la película, de lo que es ser un educador, pasar por una gran institución, los personajes, las competencias, las miserias. Por suerte la recepción es muy buena y se va a estrenar la película en un montón de países, lo cual nos pone muy felices. Pensaba que la película, supongo, que habrá tenido el aporte también del Estado, ¿es correcto lo que digo? ¿No es cierto? Sí, tuvo la parte del Inca. Con un gobierno antiderechos como lo que se propone en La Libertad Avanza, ¿qué pasaría con el cine para ustedes? ¿Cómo el cine encontraría, o cómo encontraría la manera de seguir desarrollándose y de seguir creciendo? ¿Cómo la encontraría? Mira, yo prefiero no especular porque creo que no va a ganar. La Libertad Avanza. Yo pienso igual que vos, para mí no va a ganar. En la Argentina hemos tenido ejemplos muy claros de cortes, interrupciones en las tradiciones culturales en general y en el cine en particular. Me refiero a las dictaduras, por ejemplo, a la última y a las anteriores también, que le han hecho un daño enorme a la continuidad del cine y han cortado el diálogo entre generaciones. Entonces, directamente es algo que no nos podemos permitir. Una interrupción cultural ni del fomento del Estado a la cultura o al cine. Es demasiado valioso, demasiado bueno lo que tenemos, aunque a veces se pierda de vista, como para ceder un milímetro sobre lo que costó tanto conquistar y lo que tanta satisfacción y alegría nos da. Este año hubo una película nominada al Oscar, hubo películas en Cannes, en Venecia, hay películas que va el público en masa a ver a Argentina. Si bien hay mucho por avanzar, digo, las películas tienen que acercarse más a la gente, hay mucho por reconfigurar, por repensar, pero siempre desde la base de lo que tenemos, ¿no? Entonces, no sé, me permito no especular sobre eso, a la vez sabiendo que el sector está súper unido, súper organizado y preparado para dar un combate frontal a cualquiera que venga a querer desmantelarlo, ¿no? Claro, hoy leía en Telam una nota de Daniel Batli se llama, ¿no? En Telam, donde hablaba de un año muy bueno para el cine argentino. 1.260.000 personas, creo, vieron películas argentinas. Es decir, un año, vos hablabas de la candidata al Oscar, creo que es Los Delincuentes. Sí, me refería a la que fue candidata. A la anterior, a 1985. Bueno, pero fue un año de muchos aciertos en términos estéticos, sobre todo. Y por otra parte, esta película tiene mucho éxito, pero tiene que haber películas que no tengan éxito para que el cine pueda crecer. ¿Cómo haces una primera película que tenga éxito, que vaya mucho público? Seguramente va a ir poco público. ¿Y para qué está el Estado? ¿Qué pensás? Sí, que todos los países que admiramos su cinematografía es porque hay un Estado presente en fomentar no solo la industria cinematográfica, hay un Estado muy presente en apoyar y también hay un entrenamiento de los espectadores, como una generación de espectadores. Entonces creo que, como dice Benjamín, no solo no hay que ceder ni un milímetro, sino ver todo lo que se puede reconfigurar para que el cine argentino tenga más salas, llegue a más lugares y se genere audiencia, porque es muy importante poder vernos en las imágenes y reflexionar desde la imagen. Y esto que vos decís, generación de espectadores, crear espectadores que no tengan necesariamente que tener como única opción los tanques norteamericanos. Que tenés que crearlo, como fue en su momento Mundo Grúa, hace mucho, digo, ¿no? Sí, absolutamente. Que abrió un camino. Hoy hay un cambio de paradigma del consumo audiovisual, que como vos verás seguro en tu casa, plataformas, lo cual es parte de los cambios con el tiempo, pero ahí, como pasó en Europa, acá también el Estado tiene que tomar cartas en el asunto para armar una agenda donde haya una cuota de pantalla también en las plataformas y una cuota de producción para que haya más producción argentina, como se obliga en Europa a que produzcan, porque si no vamos a un monopolio de mercado de producciones norteamericanas que no solo le quitan trabajo de calidad acá a la gente, a los técnicos, a nosotros, a los actores, sino que también para mí lo más grave es que corremos el riesgo de tener una imaginación completamente importada, ¿viste? Y ahí se pierde la capacidad de tener una identidad, una especie de soberanía del imaginario, ¿viste? Bueno, una identidad. Anoche Sergio Massa hablaba de la identidad, estuvo en el Festival de Cine Mar del Plata, y anoche habló del cine como una identidad cultural. Es decir,
nuestra manera de filmar, nuestra manera de hacer un plano es propia de ustedes, que son dos directores jóvenes que hacen cine, como ustedes hay muchos otros, es correcto. ¿Próxima película la van a hacer juntos también? No sabemos, cada uno venía desarrollando cada uno tiene proyectos en solitario y también tenemos ganas de hacer cosas juntos, así que un poco de todo. Y hacer esta película juntos debe ser una experiencia fascinante, ¿no? Sí. Pregunto, sobre todo pregunto. Sí, es un desafío. El cine, viste, es un arte muy joven, tiene 100 años nada más, 110 años. Y hay como un dogma de que hay un director o directora, pero si te pones a pensar, todo ese poder, si se divide, hay posibilidad de enriquecer la experiencia. Entonces, creo que va a haber mucha codirección en el futuro, que está bueno, que el cine está vivo, está cambiando, y eso está buenísimo. Sí. Muchas gracias a los dos, Gracias. muchas gracias. Vuelvo a decirte, no, ya sé que soy pesado, pero bueno, pesado. Anda a ver Puan. Anda a ver Puan. Anótalo. Puan, después puedes poner Puan, anda a ver. Le cambias el orden, pero anda a ver Puan. Esto es Otra Trama, enseguida regresamos. Bien, hasta el domingo estuve en Santiago del Estero, en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Todas esas cosas maravillosas que los libertarios sueñan con destruir y por supuesto no las van a destruir. Pero en la Feria del Libro, bueno, hay amigos, escritores, y estaba Gabriela Cabezón Cámara. Si hay alguien que admiro en la literatura contemporánea es a Gabriela. Leí todo lo que escribió, incluso una historieta cuyo título es Bella con Y. Gabriela trabaja el idioma, la lengua, como nadie. Cuando hizo una novela sobre lo que se llama Villa Miseria, con una virgen, unió religiosidad con lo duro de la pobreza, lo duro de los personajes marginales. Cuando leí Las Niñas del Naranjel, ella estaba en Santiago del Estero también, devoré la novela. ¿Por qué? Porque escribe de pronto como si fuera el siglo de oro español. Trabaja el personaje de una monja alférez que se fue convirtiendo, transformando para poder vivir. Y de pronto escribe en lengua guaraní y crea un mundo que impacta, que seduce. Por ejemplo, me enteré, yo no lo sabía, que fue a la selva. Y uno dice, ¿para qué fue a la selva? Contame por qué fuiste a la selva. Porque para escribir hay que sentir con el cuerpo. No se escribe porque me siento a escribir un texto. Se escribe con el cuerpo, se escribe con la pasión, se escribe con la sangre. Y Gabriela Cabezón Cámara es de esos autores. Una vez conversando con ella, Gabriela me dice, yo cada tanto tiempo necesito leer tragedia griega, necesito leer Shakespeare, necesito leer esos textos que te sacan de quicio, como dice mi amigo Shakespeare, esos textos que te cambian el tiempo y que te permiten vivir de verdad otras vidas. Dicho esto, te digo, no dejes de leer Las Niñas del Naranjel. No dejes de hacerlo. Y también en Santiago del Estero, de una conferencia. Cuando termina la conferencia, se acerca una señora, una señorita, y me dice, le regalo este libro que le va a interesar. Bueno, era nada menos que la poesía reunida de Denis León. Ahí está, Nostalgias del Limbat, poesía reunida. Mi ignorancia, porque esto es ignorancia pura, hacía que yo no conocía a Denis León. Cuando empecé a leerla, dije, todo lo que puede una poeta. De pronto escribe en ladino, escribe esa lengua sefaradí judía y
Está la traducción, que casi no hace falta. Habla de sus orígenes, habla del sufrimiento, habla de la pérdida de la madre. Para mí, como Roland Barthes habló en un libro que lleva por título Duelo. Qué notable poeta Denis León. ¿Por qué no la conocí antes? A ver, explícame por qué no la conocí antes. No sé. Tampoco la conozco ahora personalmente. Sé que es tucumana, pero sobre todo es una poeta extraordinaria. Acordate, Denis León, léela. Cambio de lugar y voy a saludar a dos personas que saben muchísimo de cine, de audiovisual, de tantas cosas. Sabrina Fargi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. Y Daniel Pensa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora bien, Academia de Cine son, díganme los títulos, ¿qué? Vicepresidenta primera, bueno, es difícil. Vicepresidente segundo. Bueno, es difícil, no importa. Academia de Cine. Todo aquello que se podría perder si triunfa la ultraderecha. ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo pensás primero, Sabrina? Bueno, creo que en principio hay que pensar que lo que nosotros tenemos, que es nuestro capital humano, eso no se pierde. Prefiero pensar en lo positivo y en lo que prevalece, a pesar de todo, siempre. Y nosotros tenemos un gran capital humano de artistas. La Academia está conformada por gente de cine de todas las distintas ramas. Somos una academia muy plural, o sea, y diversa en sus pensamientos, en sus estéticas, en sus formas de producir, y eso es muy, muy enriquecedor. Para nosotros como academia, cualquier coyuntura política, por supuesto, que impacta, pero realmente venimos de unos años muy buenos, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro capital humano, con la formación de los distintos jóvenes que se van formando en la escuela de cine, en imagen y sonido, en las distintas CENER que están en todo el país. Claro, una actividad también docente muy importante, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? Sí, bueno, justamente yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en escuelas privadas de cine. Hay en los últimos años, digamos bastantes últimos años, una cantidad de gente que estudia audiovisual que acompañó el crecimiento del cine argentino. Yo no hablaría todavía de lo que podría llegar a pasar. Lo que sí sé es que estamos atentos, ¿no? Estamos atentos y, como decía Sabrina, el capital humano de lo que nosotros damos llamar industria cinematográfica ha crecido, le da mucho al país. Yo siempre lamento mucho que los gobernantes en general no se dan cuenta todo lo que el cine le da al país, ¿no? Bueno, anoche Massa habló muy bien del cine Sí. en el Festival de Mar del Plata, ¿no es cierto? Sí, sí, pero lo económico, colocarnos en el mundo, ¿no? No hay muchos productos, digamos, obras en este caso, ni personajes que vendan a nuestro país del modo en que lo vende el cine. Porque el cine, además de vender un paisaje, historias, lo que vende es desde lo emocional, conecta emocionalmente. Vende una identidad. Una identidad. Vende una manera de ser, vende una manera de amar. De hablar. De hablar, Un lenguaje. de bailar, de educarnos. O sea, hay gente que quiere venir a Argentina para hacer cosas que vio que se hacían en ciertas películas, ¿no? O como cuando nosotros viajamos también, que tenemos ese imaginario. El cine invita a ese sueño y a eso que te moviliza y te lleva a situaciones emocionales potentes. Por eso creo que el cine tiene, además que es una industria y que da muchas fuentes de trabajo y hace que gente y las plataformas quieran venir a filmar aquí. Lo que hace una película cuando viaja, vende querer venir a Argentina. Claro, claro. Ahora, fíjate que esto necesita el apoyo del Estado.
por supuesto. Sin el apoyo del Estado es muy difícil llevar adelante todo lo que ustedes llevan adelante. ¿Es correcto lo que digo, Daniel? Mira, yo soy docente de producción, ¿no? Sí. Y yo explico algo que creo que es bastante obvio para el que lo sabe escuchar. Una película es muy cara y la mayoría de los países no tienen mercado suficiente para recuperar el dinero de lo que cuesta una película, ¿no? Entonces, por eso los estados apoyan y fomentan la producción cinematográfica. Ahora, lo que esa película después le devuelve el Estado, en muchos casos incluso económicamente, es mucho más grande que lo que se invierte, porque yo lo que creo que hace el Estado es invertir, no gastar. Claro, yo creo que corresponde que muchas películas no tengan un resultado bueno comercial, es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque el cineasta o la cineasta se van formando trabajando. No podemos pretender que que su primera película sea, uy, mira lo que vi. No, no. Ahí tiene que estar el Estado para abrir un puente, un camino. Bueno, ahí es donde hablamos de un Estado presente y también me gusta pensar en un Estado activo, imaginando y creando ideas que tengan que ver con justamente la protección, la promoción, esto de generar audiencias, de las cuotas de pantalla, en las plataformas, en los distintos espacios, o sea, hacer lugar para lo nuestro, porque no necesariamente se hace solo, no hay una gran invasión de historias desde afuera, con una desigual capacidad de instalarla mediáticamente. Entonces eso requiere de estrategias inteligentes, claro, bueno, para en lograrlo. principio, ¿cómo competir con los tanques de Hollywood, que tienen un montón de dinero para hacer publicidad, para tener las mejores salas, la mejor distribución? Es un tema, ¿no? Un tema no resuelto en la Argentina, me parece a mí. En muchos lados del mundo no está resuelto, porque Claro. casi todos los lugares Claro. en donde hay una producción propia no está resuelto. Pero hemos visto el ejemplo de Puan, ¿no? Eso es un éxito, eso es un éxito. Uno no tiene que comparar una película norteamericana que mete 1 millón de espectadores con un éxito como Puan, que está cercano a tener 100.000 espectadores. Entonces ese es un éxito. Y así uno va creando y constituye cultura. Bueno, hoy yo decía que en todo el año que corre llegamos a 1 millón, creo que 160.000 espectadores. Creo, por ahí está. Es mucho. De cine argentino estoy hablando, solo de cine argentino estoy hablando, de películas argentinas. Igual te puedo interrumpir. Sí. Es mucho, pero es mucho menos que lo que teníamos hace 10, 15 años. Entonces me parece que también tenemos que empezar a propiciar una política cinematográfica a mediano plazo que vuelva a acercar a la gente al cine. Pero ahí argentino. tenés un problema que son las plataformas. Sí, y es mucho más largo, ¿no? La discusión, porque... Digo, te traen las películas de tu casa. Sí, pero ¿por qué a Puan van a verla? ¿No? Entonces, hay una política cinematográfica que está adormecida, que hay un cambio de paradigma muy grande por esto de la aparición de las plataformas y querer ver determinadas películas en casa, pero ese dinamismo tiene que estar propiciado desde el Estado para esta nueva política a mediano plazo y que el cine siga creciendo. Por ejemplo, en el barrio que yo conozco, ¿no? El barrio Belgrano, cerró el Cine General Paz y cerró el Arteplex de Congreso y Cabildo. Sí. 2 cines que cada uno tenía por lo menos 6 salas. Sí. Sí. Es difícil. También estuvo la pandemia, aclaremos. ¿Cómo es para aguantar los años de pandemia? ¿Cómo es la formación desde ustedes, desde el lugar de ustedes, ¿no? ¿Cómo trabajan la formación de alguien que quiere ser cineasta? Bueno, nosotros somos una comisión que es electa por los socios, que trabajamos cada 2 años, se va renovando. Nos planteamos objetivos muy concretos que tenía que ver justamente con la promoción de nuestro cine, con realizar justamente actividades para nuestros miembros, pero también hacia la comunidad, o sea, que pudiéramos entrar y entrar en la comunidad, instalar nuestro cine en la comunidad. Tenemos una sala dentro del Centro Cultural San Martín y estamos siempre tratando de hacer cosas en las provincias porque eso es algo que nos importa mucho. Ahí hay otro tema central. Claro. Cuando vos viajás por el país, hay muchísima gente con talento que no tiene acceso
no tiene acceso. Esto es algo que hay que pensarlo de manera federal. Sí. No puede ser que todo se piense desde capital, la capital, ¿no? Cava, ¿no? Pensarlo como algo mucho más abierto. Sí, pensarlo hacia nuestro país y también abrirnos hacia el mundo, porque así como está la Academia Argentina, bueno, nuestras hermanas, digamos, son todas las academias de los países iberoamericanos, también por supuesto la francesa, la de Hollywood. Nosotros desde la Academia somos los que tenemos la responsabilidad de elegir las películas que van a los distintos premios de las distintas academias. Eso también es una mirada hacia afuera que tiene que ver con esa función de la promoción de nuestra cultura, ¿no? Y de nuestra industria. ¿En el 2024 seguiremos haciendo todo esto? Seguro. Bien, mira, un optimista. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, Bien. desde la Academia no es un organismo gubernamental, o sea que nosotros no dependemos necesariamente de el gobierno de turno y sí nos podemos potenciar con quien esté y por supuesto establecer un diálogo. Y no es lo mismo tener una academia donde haya que remar y que no quieran escuchar con algún partner que entienda que la importancia del cine y con la cual podamos hacer cosas juntos y gestionar cosas juntos. Sabrina, Daniel, muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Todo esto es lo que está en riesgo en la Argentina de hoy. Todo esto. Porque finalmente, sin esto, no tenemos la identidad que necesitamos para vivir, para conectarnos, para poder transmitir qué cosa tan singular y extraña, por supuesto, es ser argentino. El cine construye identidad, el cine construye ciudadanía. Por eso, amamos el cine. Ya volvemos, esto es Otra Trama. Bien, con el acompañamiento de Luna Sujatovich, quiero recomendar, porque son las últimas funciones de Mariquita Sánchez de Nadie. Un espectáculo que a mí me impactó por varios motivos, ¿no? Primero, por la actuación notable de Rafaela Gamba, también por la dirección de Ariel Hall, sobre un cuento de Paula Jiménez. Pero ver esa actriz, las mutaciones que hace esa actriz, ya es importante. Y lo otro, Mariquita Sánchez de Thompson no era solamente la mujer que hacía tertulias culturales, no era solamente la mujer donde se tocó el piano y se compuso el himno nacional, no. La obra propone algo muy distinto. Era una mujer libre, era una mujer erótica, era una mujer que podía mirar de otra manera, y no quiero espolear el espectáculo. Podía mirar a una mujer de otra manera. Ya estoy diciendo mucho. Pero son las últimas funciones, Teatro Moscú, excelente actriz, y un espectáculo impactante por las transformaciones que Gamba, que es el apellido de la actriz, le brinda a su personaje. Y otro espectáculo totalmente distinto, en idioma gallego, es Galego. Un idioma gallego que se entiende perfectamente en el Teatro del Pueblo. Muy buen actor, Gabriel Martín Fernández. La dirección de Julio Molina. Y ambos, tanto Fernández como Molina, son los autores del texto de Galego. Por supuesto que lo que cuenta son como fragmentos de vida. No hay una trama con un desarrollo impactante, no, para nada. Pero la vida no está hecha de desarrollos impactantes. La vida está de pequeñas cosas. Y lo que le pasa a Galego le ha pasado a muchísimas personas que dejaron su lugar para venir a esta Argentina. Cambio de lugar y me encuentro con José María Di Bellio y Eleonora Di Bellio. ¿Cómo les va?
Bueno, muchas ¿Cómo gracias están? por la invitación. ¿Cómo va? Bien, muy Me bien. contaron que tiene un espectáculo fantástico y que yo no vi. Pero que tenés que venir a verlo Por favor. pronto. Avenida Santa Fe, contame, con auriculares vas caminando a la Avenida Santa Fe. Exacto. Y el mundo gay de los años 80, ¿correcto? De los 80 y los 90, sí. Es, digamos, una experiencia inmersiva, algo que es bastante novedoso, la gente se sorprende muchísimo y lo disfruta muchísimo. Se llama Avenida Libertad. Una historia, infinitos colores. Y bueno, sí, es con auriculares. Se hace todo un recorrido que dura aproximadamente 90 minutos por la Avenida Santa Fe, desde Santa Fe y Uruguay hasta en Santa Fe y Pueyrredón. Nos tomamos el subte y seguimos hasta Beruti. ¿Cómo se toma el subte? Ahí no entendí. Sí, vamos Vamos caminando todo este primer trayecto hasta Santa Fe y Pueyrredón, y de ahí vamos hacia el tramo final y entramos por el subte H en la estación Carlos Jáuregui y nos vamos a tomar el subte para llegar al registro civil de Beruti y Coronel Díaz y ahí terminar el recorrido. ¿Alguien se casa en el registro civil? Bueno, ahí este hablamos. recorrido, Esa es la idea, claro, esa es la idea. este recorrido en realidad trata de lo que sucedía en esas décadas, pero la excusa de caminar esas calles es la historia de Josema, ¿no? Que vivía en su adolescencia en Santa Fe y Paraná, y entonces transcurría durante esas épocas esas calles, y entonces con la excusa de contar su historia, contamos la historia de la Avenida Santa Fe, la historia de parte de la diversidad en esas épocas. Me contaba fuera de cámara que tenés ganas de decir cosas, decir todo lo que quieras. Mañana es la marcha del orgullo. Mañana es la marcha del orgullo, una marcha que, digamos, comenzó, la primera fue en el 92 con Carlos Jáuregui, justamente cuando paramos. Yo lo entrevisté a Jáuregui varias veces, un ser entrañable. Hablamos bastante de Carlos Jáuregui en el recorrido cuando paramos en la estación Carlos Jáuregui, justamente del subte. Y bueno, en estas 32 marchas hemos crecido muchísimo. El año pasado tuvimos 1.300.000 personas en la marcha, se espera 1,5 millones de personas mañana, que vamos a juntarnos en la Plaza de Mayo y ahí vamos a estar con un escenario, van a haber bandas, pero además también discursos de la comisión organizadora de la marcha, de la que soy parte, y después marchamos y terminamos en Congreso desde las 10 de la mañana hasta, digamos, marchamos a las 3 de la tarde. Y este año, por supuesto, en este contexto en el que nos encontramos, más allá de las reivindicaciones que siempre llevamos y más allá de también de celebrar todos los logros que hemos tenido durante todos estos años y estos más de 31 años de marcha, sin lugar a dudas vamos a hacer también un llamamiento, y esto fue una decisión de toda la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, un llamamiento a no votar a Milei. Excelente, excelente, ¿no? Es una amenaza permanente, Milei. Yo creo que no va a ganar, ¿no? Pero ¿cómo lo viven ustedes desde el lugar en el que están, ¿no? Esa amenaza, lo que dijo Mondino ayer, lo que yo lo escuché esta mañana del matrimonio igualitario. ¿Cómo lo viven? Cuando nosotros comenzamos a pensar en este proyecto, bueno, empezó a transcurrir este tiempo también, ¿no? Y nos fueron sucediendo muchas cosas. Primero, fue una decisión absoluta que este recorrido se llamara Avenida Libertad, porque no queríamos que nos apropien las palabras y dar un significado, ¿no? Hay otro significado atrás de la palabra libertad. Y hay en este recorrido, es el recorrido de una lucha que a veces José me reta porque uso palabras de batallas, pero bueno. Está muy bien, vamos. Hay toda una lucha que, bueno, hay gente que la vivió, pero gente que no. Los derechos que hoy tenemos no salieron de la nada, hubo un recorrido justamente para tenerlos, y entonces para nosotros también es un orgullo recorrer esa avenida y poder contar, sobre todo a generaciones más jóvenes, cómo fue ese recorrido, las organizaciones, todos estos personas de carne y hueso que puedan empatizar con cómo fue esa historia y cómo llegaron estos derechos. Logramos matrimonio igualitario. Claro. El recorrido, digamos, vos planteabas esto de si hay un casamiento, y en realidad el recorrido, bueno, como cuenta mi historia, yo soy integrante del primer matrimonio igualitario de Argentina, Claro. con Alex Freire, y bueno,
parte del recorrido, y justamente por eso termina en el registro civil de Beruti y Coronel Díaz, porque relata cómo fue todo ese proceso para lograr... ¿El primer matrimonio son ustedes? ¿El primero? El primero de todo, el primero en Argentina y en toda Latinoamérica, antes de lograr la ley, ¿no? Nosotros logramos nuestro matrimonio en diciembre del 2009, 6 meses después logramos la ley, que fue una estrategia, digamos, nosotros fue a través de la vía judicial, digamos, pero las presentaciones de amparo fue una estrategia para empujar el proyecto de ley que ya teníamos en el Congreso, y 6 meses después salió sancionada la ley. Ahora, ¿qué reivindicaciones van a plantear mañana en la marcha también? Bueno, la consigna principal de la marcha, siempre las marchas tienen una consigna principal y además tienen, en este caso, 27 consignas en total, pero la principal es ni un ajuste más, ni un derecho menos, ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya, frenemos a les antiderecho. Esta es toda la consigna principal, y bueno, vamos a leer un documento. Hay leyes antidiscriminatorias, si me equivoco, correcto. Hay, pero la ley antidiscriminatoria que tenemos es de hace varios años, hace muchos años que desde la comunidad de las diversidades y disidencias sexuales estamos pidiendo que la ley incluya como motivo la discriminación por orientación sexual, por identidad de género y por expresión de género. Eso todavía no está incluido en la ley, sí está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2011, pero necesitamos que sea parte de la ley nacional, digamos, antidiscriminatoria. Y es un proyecto que lo hemos presentado varias veces, igual que la ley integral trans, y no hemos logrado todavía, así que por eso sigue siendo uno de los reclamos más fuertes de la Marcha del Orgullo. El problema de estas elecciones es que lo que hay enfrente de una fuerza democrática no es una fuerza democrática. Absolutamente. Este es un problema. Absolutamente. Es decir, alguien que reivindica la dictadura, antiderechos, no es una fuerza democrática. Nada de lo que propone Milei está dentro del marco institucional. Y para poder llevar adelante sus propuestas, digamos, seguramente lo tiene que hacer fuera del marco institucional, y ese es el gran peligro que hay si gana Milei. Por eso la única opción democrática que hay es Massa, y bueno, invitamos a toda la comunidad a votar a Massa, porque es esto lo que se juega. Sí, sería difícil encontrar en la comunidad alguien que vote a Milei, porque es como votar en contra tuyo, ¿no? Si te referís a la comunidad de la diversidad y disidencias sexuales, seguramente sería muy difícil. La verdad que yo no conozco personas de la comunidad. Ahora, yo no puedo generalizar, porque ya me ha pasado con el macrismo, digamos, y ahora el macrismo está asociado a Milei, digamos, así que en su momento ha habido, digamos... Sí, sin duda. Pero el macrismo, que yo por supuesto estoy totalmente en contra del macrismo, no llegó a los extremos de este personaje. Esto digo, había una contención. Era dentro de lo institucional, insisto en esto. Había una contención. Propone vender órganos. Por ejemplo, claro, es salirse de toda... Sale de todo totalmente contrato. de la democracia. Ahora, me interesa mucho el espectáculo. ¿Cómo se hace para ir al espectáculo? Quien está mirando televisión. Para ir al espectáculo, las entradas se adhieren... Título del espectáculo. Él se llama Avenida Libertad, una historia, infinitos colores. Las entradas están por alternativa teatral. Hay que sacarlas sí o sí por ahí, porque como salimos con los auriculares desde la calle... ¿Cuánta gente puede ir? Podemos ser hasta 26 en cada salida. No se suspende por lluvia. ¿Dónde te encontrás? En Santa Fe y Uruguay, en las escalinatas de la... Iglesia San Nicolás de Bari. Y no se suspende por lluvia. Si llueve hay que llevar paraguas, hay que ir con un calzado cómodo, porque caminamos un rato, y llevar la SUBE para agilizar el paso. Y la verdad que van a pasar por diferentes estados. Es realmente muy inmersivo. Hay toda una realización de Rafael Suchera en lo musical de los auriculares, porque no solamente está relatada mi historia, digamos, yo voy relatando la historia. Es parte de tu vida. Es parte de mi vida, lo que voy relatando. También relato cómo era la movida de los 80 y los 90 en la avenida Santa Fe. Y también relatamos un poco algunas cuestiones de la propia avenida Santa Fe. Por ejemplo, hablamos de la iglesia San Nicolás de Bari, hablamos de edificios que están en Callao y Santa Fe, no quiero espolear por eso, y de distintos lugares, y la gente se sorprende mucho. Y también pasa por muchos estados de ánimo las personas, porque por ahí se divierten, por ahí hasta van bailando a veces.
veces y por momentos es un poco más angustiante, digamos, un poco más triste, pero bueno, la verdad que las devoluciones que tenemos y los comentarios, y yo recibo a diario, digamos, expresiones muy amorosas de lo que han vivido. Es de los años 80, o sea, fin de la dictadura y principios de la democracia. Lo que denominábamos la época del destape, comparábamos el destape español con el destape, y realmente la Avenida Santa Fe fue el epicentro de la movida de la diversidad, particularmente de la movida gay, digamos, y no solamente era un lugar de encuentro y de socialización, digamos, entre la comunidad gay, sino que también es un lugar donde muchas organizaciones como la CHA, después, digamos, otras organizaciones que se sumaron, empezamos a plantear las primeras luchas, digamos, retomando lo que fue el Frente de Liberación Homosexual allá a principios de los 70, a fines de los 60. No, estamos hablando más atrás. Digamos, Argentina tiene una historia muy larga en cuanto a organizarse la comunidad de la diversidad y la disidencia sexual, que empezó en el 67 con Nuestro Mundo, la primera organización que se conoce en toda Latinoamérica, que se organiza desde la disidencia sexual. Después otras organizaciones más se sumaron y formaron el Frente de Liberación Homosexual hasta 1976. Contábamos algo de esto también digamos, en el recorrido, pero como antecedente, y recién en los años 80, con la vuelta a la democracia, digamos, se conforma la CHA, y ahí sigue la figura fundamental de Carlos Jauregui. ¿Actualmente se vive algo de discriminación? Bueno, eso tendrías que contarlo por vos. Digo porque hicieron el espectáculo juntos. Sí. Bueno, nos pasa. Yo lo puedo, él lo va a contar más en carne propia. Por ahí lo que te puedo decir es, hemos tenido muchos avances en ¿Vos actuás, perdón, en el espectáculo? No, esto es todo un recorrido sonoro, vamos escuchando su voz. O sea, durante una hora y media están con auriculares inmersos en una historia, digamos, y recorriendo toda la avenida Santa Fe. Con sonorización 8D, que esa que te viene de todos lados. Y yo siempre digo que este es un país obviamente modelo y de vanguardia en lo que han sido las leyes, en los derechos. Vale mencionar que todas las leyes que logramos sancionar han sido siempre en los gobiernos nacionales y populares, como matrimonio igualitario, identidad de género, el documento X más recientemente, el cupo laboral trans, pero el lograr los derechos, el lograr la restitución o el reconocimiento de los derechos es hablar de que se dejó la discriminación legal, digamos, ¿no? Logramos la igualdad jurídica, si querés, la igualdad legal, pero hay algo que lleva mucho más tiempo, que es la transformación social. Cristina, cuando reglamentó, cuando promulgó la ley de matrimonio igualitario, entre tantas frases hermosas que dijo, una que dijo es: estamos promulgando una transformación social, y en ese camino estamos. Necesitamos todavía un recorrido. Lleva tiempo, ¿no es cierto? Lleva tiempo. Muchas gracias a los dos. Espero que me inviten a ver el espectáculo. Pero claro, cuando por favor. Ya ponemos fecha. Muchas gracias. Tiene el mismo apellido. ¿Sí? Ella es mi sobrina. Muchas gracias. Y suerte mañana en la Marcha del Orgullo. ¿A qué hora comienza? 10 de la mañana en Plaza de Mayo, 15 horas marchamos, llegaremos como a las 17 a Congreso, y ahí seguimos con discursos y bandas en Congreso, seguramente hasta las 10 de la noche. Y el con domingo, fiesta. Bueno, mañana tenemos recorrido a las 7 de la tarde y después todos los sábados a las 7 de la tarde. Todos los sábados 7 de la tarde. Muchas gracias. Termina otra trama. Bueno, estamos haciendo programas donde expresamos todo el tiempo nuestro rechazo a la ultraderecha y sobre todo nuestro rechazo a la opción por Javier Milei. ¿Por qué? Porque no es una opción democrática, simplemente por eso, no es una opción democrática. Viene a tratar de destruir desde adentro la democracia. Me tengo que ir a pasear el perro, nos encontramos en 7 días, aquí como siempre en otra trama. Muchas gracias por elegirnos.